Hola chicos, ¿qué tal? Hoy empezamos tema nuevo, el tema de los números enteros para primero de la ESO. Y vamos a empezar a representar en una recta y ordenar de menor a mayor todos estos números. Pero antes de representarlo en la recta, de colocarlo en la recta, tenemos que tener muy claro qué conjunto, qué números son los que forman todo el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros lo forman tanto el número 0 como todos los números positivos, que son los números naturales, y todos los negativos. Para representarlos en una recta, estaría en la recta numérica de los números enteros, estaría el 0 en el centro, a la derecha irían todos los números positivos, es decir, todos los números que pertenecen al conjunto de los números naturales, sería el 1, el 2, el 3, y se le colocaría en este orden. Empezamos por el 1 para adelante, el 5, el 6, el 7 y así sucesivamente. La recta no tiene fin, llegaría a números infinitos, no se acaba nunca. Y por la izquierda del número 0 estarían los números negativos, ordenados de esta manera. Tenemos el menos 1 aquí, el menos 2 aquí, el menos 3, el menos 4, el menos 5, el menos 6, el menos 7, el menos 8 y así sucesivamente. Veis que la recta tiene una flecha y eso significa que la recta no se termina nunca, es infinita, tanto por la izquierda como por la derecha. Así que a la derecha del número 0 estarían todos los números positivos. Cogeríamos hacia acá, irían los números positivos. Positivos, es decir, todos aquellos números que se pueden contar con ellos, nos sirven para contar. Son aquellos números que pertenecen al conjunto de los números naturales. Entonces, el conjunto de los números naturales hemos dicho que son todos los números positivos y en la recta numérica se representan a la derecha del 0. Si nos fijamos en estos ejemplos que tenemos aquí, los números naturales serían todos aquellos que son positivos, como por ejemplo el más 4, sería el más 4 del ejemplo que tenemos aquí, el más 7 sería también un número natural, el más 6, el más 3, ya no tendríamos aquí más. De ese ejemplo, todos estos números son los números naturales, los números positivos, los números con los que se pueden contar con ellos. ¿Qué ocurre con los números negativos? Los números negativos son los que se representan en la recta numérica a la izquierda del número 0. Tenemos el 0 en el centro, a la derecha estarían los positivos y a la izquierda estarían los negativos. ¿Y esos números negativos para qué nos sirven? Esos números negativos nos sirven para restar, restar, quitar. Y esos números serían, si nos fijamos aquí en el ejemplo, tenemos el menos 1, el menos 4, el menos 5, el menos 8. Esos números serían los números, el menos 7 que me lo he saltado. Todos esos números serían números que nos sirven para descontar, para quitar. Así que por un lado tenemos los positivos, por otro lado tenemos los negativos, pero también tenemos el número 0. Al conjunto de todos esos números sería lo que llamamos números enteros. Esos son todos los números que pertenecen al conjunto de los números enteros. Y la recta numérica se representa de esta forma. Así que para representar estos números aquí en la recta numérica tendríamos el menos 7, que sería este. Aquí estaría el menos 7 representado. El más 4 sería positivo, estaría aquí. El más 4. El menos 1 estaría aquí. Menos 1. El más 7 estaría aquí. Más 7. Más 6 sería este. Más 6. Menos 4, nos vendríamos a la parte negativa, estaría aquí, menos 4, menos 5, más 3, sería aquí, más 3,
Y menos 8 estaría aquí, menos 8. Y el 0 que estaría aquí. Ya habríamos representado todos los números de los ejemplos que tenemos aquí. Para ordenarlos de menor a mayor, para ver qué números son más grandes, que al comparar números, siempre se compara, hay que tener en cuenta una condición. Y es que, bueno, en una recta siempre se ve que será mayor aquellos números cuanto más hacia la derecha que estén en la recta numérica, mayor será el número. Si yo quiero comparar, por ejemplo, el 7 con el 6, como el 7 está más hacia la derecha en la recta numérica, el 7 será mayor que el 6. El 6 será mayor que el más 3. El 4 será mayor que el 0. Todos a la hora de colocarlo en la recta numérica, el número será mayor cuanto más hacia la derecha. Si yo estoy comparando, por ejemplo, el menos 7 con el más 3, si el menos 7 está aquí y el más 3 está aquí, como el 3 está más a la derecha en la recta que el menos 7 está más hacia la izquierda, este más 3 será mayor que el menos 7. Si yo quiero comparar el 0 con el menos 8, el 0 será mayor que el menos 8 porque está más a la derecha en la recta numérica. ¿Esto qué conclusión sacamos? Que el 0 y todos los números positivos serán siempre mayores que los números negativos. Aparte, aquí si estamos comparando positivos con positivos, lo que sí tenemos que tener en cuenta es un concepto que se le llama valor absoluto de un número. ¿Qué es el valor absoluto de un número? Es la distancia que hay entre ese número y el 0. ¿Cómo se representa? Por ejemplo, yo tengo el valor absoluto de menos 7. Se representa con dos líneas, con dos barras, y su valor será igual al número sin signo. O sea, que si yo tengo el número menos 7 y voy a calcularle el valor absoluto, representado así entre barras, su resultado es el mismo número, el mismo valor, pero sin signo. Me saldría 7. Lo mismo si yo cojo el valor absoluto de más 7, será ese mismo número, ese mismo valor, pero sin signo. ¿Y esto qué es lo que nos está indicando? Nos está indicando que es la distancia que hay entre ese número y el 0. ¿Eso qué quiere decir? Que el número menos 7, la distancia que tiene desde el menos 7 hasta el 0, va a ser la misma distancia que desde el 0 hasta el 7. O la distancia del 2 hasta el 0 va a ser la misma distancia que desde el menos 2 hasta el 0. Como veis, tenemos siempre la misma distancia. Como el valor absoluto de más 3 es 3 y el valor absoluto de menos 3 es 3, quiere decir que la distancia del menos 3 hacia el 0 es la misma distancia que desde el 3 hacia el 0. Y como lo veis, tenemos la misma distancia de un lado hacia el otro, porque las unidades siempre tienen que guardar, siempre son iguales, tienen la misma distancia una de otra. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo tengo, por ejemplo, dos números enteros negativos, es mayor el que tiene menor valor absoluto. O sea, yo tengo, por ejemplo, yo voy a comparar, por ejemplo, el menos 5 y el menos 3. Si yo no sé, si yo no lo veo en la recta numérica, yo sé que si yo tengo aquí el menos 5 y aquí el menos 3, hemos dicho que cuanto más hacia la derecha, mayor será el número. Pero si estamos trabajando con números más grandes y yo no lo veo claro en la recta numérica, si yo hago el valor absoluto de uno y el valor absoluto del otro, el valor absoluto de menos 5 es 5 y el valor absoluto de menos 3 es 3. Siempre que estemos trabajando números negativos, números enteros negativos, es mayor el que tiene menor valor absoluto. O sea, una vez que me salga el 5 y el 3, el que me tenga menor valor absoluto quiere decir que este número es mayor que este. Es al contrario que los números positivos. Si yo tengo el valor absoluto de más 5 y el valor absoluto de más 3, este sería 5, este sería 3 y será mayor el que tenga mayor valor absoluto. En los números positivos, al compararlo, al ver cuál es mayor, será mayor, este será mayor, o en el número más 5 será mayor que el número más 3, porque su valor absoluto es mayor.
pero en los números negativos será mayor, o sea, el menos 3 será mayor que el menos 5, porque al hacerle el valor absoluto siempre será mayor el que tenga menor valor absoluto. Es al contrario que este. Con los símbolos de mayor y menor siempre se coloca el número mayor, la parte ancha, más ancha del signo, y el que termina en punta será el menor. Esto se leería menos 3 mayor que menos 5 o menos 5 menor que menos 3, depende de hacia dónde estemos leyendo. Así que si tenemos positivo será mayor aquel que me dé el valor absoluto más grande. Sin embargo, si trabajamos con los negativos será mayor aquel que me dé el valor absoluto más pequeño. Al contrario, y como conclusión también, el 0 y todos los números positivos siempre serán mayores que los números negativos. Esto en cuanto a los valores absolutos se sirve para eso. Sabemos que el valor absoluto será la distancia que hay entre ese número y el 0. Pero también existe otro concepto que es el opuesto. Si yo tengo el opuesto, por ejemplo, del menos 4, el opuesto del menos 4 siempre será aquel valor que se encuentra a la misma distancia del origen de la recta numérica. El origen de la recta numérica nosotros sabemos que es el 0. Pero en dirección contraria, o sea que el opuesto de menos 4 sería el que se encuentra, aquel valor que se encuentra a la misma distancia del origen. De aquí hasta aquí, el otro valor que se encuentra a la misma distancia del origen sería el número 4, pero en dirección contraria, o sea, el opuesto de menos 4 será 4, el opuesto de menos 2 será 2. Es aquel valor que se encuentra a la misma con la misma distancia hasta el 0. El 2 tiene la misma distancia hasta el 0 que el menos 2 hasta el 0. Aquel valor que tiene la misma distancia hasta el 0 será el opuesto del valor que estemos calculando. O sea que si yo quiero calcular el opuesto, por ejemplo, de 5, será menos 5. De 5 o de más 5. Da igual que pongamos, si no ponemos signo, si interpretamos que es un número natural, que es un número positivo. Entonces el opuesto de 5 quiere decir buscar un número que esté en dirección contraria, que tenga la misma distancia hasta el 0. Pues sería el número menos 5. Eso en cuanto a opuestos de cuando estamos trabajando el opuesto de un número, siempre es aquel que tenga la misma distancia hasta el 0. Y si estamos trabajando el valor absoluto de un número es la distancia que hay, el resultado que me da es la distancia que hay desde ese valor hasta el 0. Bueno, yo creo que ya habéis entendido un poco. Bueno, el ordenar de menor a mayor, todavía no lo hemos terminado. Ordenar de menor a mayor esos números, ya prácticamente en la recta lo vemos claro. Siempre será menor con trimás a la izquierda. Entonces el menor de todos sería el menos 8. Sería menor que menos 7, menor que menos 5, menor que menos 4. Una vez que ya lo tenemos representado en la recta, ya no es más fácil tenerlo ordenado. Menor que menos 1, menor que 0, menor que más 3, menor que más 4. Como veis, lo estoy copiando los valores porque ya a la hora de representarlo en la recta ya los tenemos ordenados. Menor que más 6 y el 6 sería menor que más 7. Ya lo tendríamos ordenados de menor a mayor los números que hemos representado en la recta numérica. Bueno, yo creo que os ha quedado claro. Hasta aquí dejamos el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos. Hasta luego.